Lucas Romero es analista político, un gran analista, la verdad. Lucas, ¿cómo te va? Buen día, un gusto escucharte. ¿Cómo andás? Buen día, Daniel. Te escucho un poco bajo, si me pueden subir el retorno. ¿Cómo no? A ver si me escuchás mejor ahora, Lucas. Ahí un poquito mejor. Lucas, ¿cómo ves esta parte final de este proceso electoral? Digo, ¿cómo si tenés que pararte un domingo y decir, che, mirá, qué bárbaro, qué loco que lo que nos pasó todo este año, y mirá, quién sabe cómo termina? ¿Qué pensás? Bueno, a ver, ya que la pregunta es amplia, arranco desde el comienzo, ¿no? Y desde lo estructural, cuando uno mira la escena estructuralmente, y todo proceso electoral estructuralmente tiene debajo implícita una dualidad, que es una tendencia de una porción del electorado a favor de la continuidad política y una tendencia de una porción del electorado a favor del cambio político. O sea, algunos quieren que continúen los que están gobernando, otros quieren un cambio de los gobernantes. Esa tendencia, que se distribuye distinta en cada proceso electoral, en este proceso nos mostraba una mayor propensión de los votantes de votar cambio, de demandar cambio. Eso es lo que nos llevaba al comienzo, estoy hablando antes del inicio del proceso de campaña hacia la paz, es decir, nos llevaba a pensar que teníamos enfrente un proceso electoral que nos podía depositar en una alternancia política, porque la mayoría del electorado tenía predisposición de voto opositor, demandaba cambio. Ahora, estamos a esta altura del proceso, una altura ya final, tercera etapa, potencialmente tercera etapa, porque no estaba obligatoriamente, digamos, prescrita esta circunstancia de segunda vuelta, pero llegamos a esta situación de segunda vuelta con el candidato oficialista en condiciones de reelegir, o por lo menos en condiciones competitivas para disputar esta elección. Y esto creo que es lo que hay que explicar, cómo desde aquel inicio de una escena de alta demanda de cambios llegamos a esta circunstancia. Bueno, eso se explica por cómo ha ocurrido todo el proceso y por qué ese candidato oficialista ha logrado poner sobre la mesa un piso de apoyos que le permitió ingresar a un balotaje, y ha logrado, o si se quiere, se ve beneficiado, porque no es solamente producto de su voluntad, se ve beneficiado de tener enfrente al mejor candidato que podía tener enfrente. De las tres opciones que ofrecía la oferta opositora, estoy hablando desde el comienzo, ¿no? Larreta, Bullrich, Milei, las tres más competitivas, Milei era el candidato que le abría una chance competitiva a Massa, porque era el candidato que no podía aglomerar todo el voto opositor. Hay una porción del voto opositor que es refractaria a la idea de que Milei gane la elección, a la idea de que Milei gobierne. Y yo creo que es esto lo que explica por qué estamos a esta altura del proceso, a 2 semanas de votar, con esta sensación de que la elección está abierta, habiendo tenido y teniendo esa mirada de que sigue habiendo un electorado mayoritariamente que demanda cambio, pero bueno, esta circunstancia le abre la chance competitiva a Massa, ¿no? Claro, Lucas, cuando recién José Luis Fernández nos decía, mirá, la narrativa viene por este lado, es completamente paradójico que todavía hay contextos que se hablen y que se marquen, como por ejemplo cuestiones vinculadas al pasado. Uno se queda pensando cuando en realidad la narrativa tendría que ser exclusivamente la economía, pero no, la narrativa bifurca por varios lugares a pedir quizás de Massa que el punto más débil sea la economía. ¿También favorece todo esto este contexto? Bueno, yo creo que Massa está logrando estar en condiciones competitivas a pesar de la economía. No es que la economía no sea un factor determinante. Lo que pasa es que ha ocurrido, insisto en esto, algo muy beneficioso para Massa, que ha aparecido una oferta opositora, un candidato opositor como Milei, que no logra despejar dudas, inquietudes y temores en una porción muy importante del electorado que es crítica de la situación económica. Claro. Entonces, yo lo planteaba, charlando con un colega tuyo, Daniel, un poco de esta forma, ¿no? Sí. Sergio Massa ha ido acorralando a los votantes. Primero acorraló a los votantes de Grabois, les dio linterna, y naturalmente esos votantes, una vez finalizada la interna, se encontraron con que los 3 candidatos competitivos en esta elección eran Massa, Bullrich y Milei. Uno se imagina, naturalmente, que esos votantes iban a votar a Massa, si las alternativas eran Milei y Bullrich. Por eso digo, yo creo que el primer gran logro, más que logro, el primer factor positivo para Milei, para Massa,
de este proceso electoral fue haberse encontrado el 13 de agosto a la noche con que Bullrich le había ganado la interna a Larreta y Milei le había ganado a Juntos por el Cambio en votos. Esa combinación de resultados fue la mejor combinación que podía encontrar Massa el 13 de agosto a la noche. Se acababa de correr de la escena el único candidato de los tres opositores que tenía una estrategia para ganar la elección general, para ganar la elección final, para construir una mayoría de los votantes más uno para ganar una eventual segunda vuelta. Sin dudas, Larreta era el que estaba en mejores condiciones para dar esa pelea en una segunda vuelta frente a Massa. Bueno, ese candidato se corrió. Quedaron dos candidatos, Bullrich y Milei, que se parecían bastante hasta ese momento. Es más, coqueteaban. Claro. Se hablaba de la posibilidad de confluir en un mismo espacio. Bullrich había sido la dirigente de Juntos por el Cambio que había evitado ponerle un límite a Milei. Sí. Había dicho, no, a Milei lo tenemos que sumar. Todo eso favoreció, facilitó un proceso que fue muy inconveniente para Juntos por el Cambio, que fue de migración, de transferencia de apoyos de Juntos por el Cambio a Milei. Ese proceso de legitimación de Milei como opción, que naturalmente protagonizaron Patricia Bullrich y Mauricio Macri, le permitió facilitando a Milei ese éxito en la PASO, que fue tremendamente inconveniente para Juntos por el Cambio, porque terminó de correrlos de esa escena de ser los aspirantes a representar la demanda de cambio. Milei creyó que con su estrategia hacia la PASO podía ganar la general, la general le dijo, no, la motosierra tiene un límite. Entonces lo que encontramos después de la general es un Milei que tuvo que ir a enhebrar este acuerdo con Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Lo necesitaba ese acuerdo, necesitaba que esos actores ahora faciliten la migración de votantes de Patricia Bullrich hacia Javier Milei para construir la mayoría más uno. Pero en ese tránsito Milei tuvo que bajar algunas banderas, tuvo que entregar algunas consignas, tuvo que moderar su propuesta. Y en el mismo momento desperfilarse como ese candidato anticasta, disruptivo que venía a dinamitar todo. Entonces, todo este proceso termina siendo bastante desprolijo para el candidato que tiene que capitalizar esa mayor demanda de voto de cambio y de voto opositor que había en la escena, y es eso lo que no está pudiendo hacer Milei, y por eso vemos una elección pareja, una elección abierta, todavía no definida, pero insólitamente abierta para un candidato como Massa en el contexto económico en el que ocurre, siendo él el ministro de Economía. Vos sabés que me quedan dos preguntas de esto en cuanto a la segunda vuelta electoral en particular. ¿Cuánto juega la grieta construida en la Argentina los últimos 20 años ahora? ¿Cuánto juega en esta elección? Bueno, esa grieta es un modo de organización que tenemos en la Argentina de los posicionamientos que cada uno toma respecto de la discusión pública. Es una grieta dominante. Se ha vuelto hegemónica, es decir, desdibuja diferencias secundarias y todos nos organizamos o nos posicionamos en función del conflicto dominante. Ese conflicto dominante de la Argentina es la grieta. Ahora, esa grieta se ha ido desdibujando porque en algún punto hoy esos protagonistas empiezan a aparecer en lugares secundarios. Bueno, esa grieta es la que también intenta Massa desarticular para poder mostrarse competitivo, porque es una grieta que muestra una mayoría del electorado con un sentimiento refractario hacia el kirchnerismo, que es una parte de la grieta. Ahora, Massa ha venido ocultando al kirchnerismo, Massa ha venido logrando con éxito que Cristina se corra de la escena. Después, si la gente le cree o no, es otra cosa. Ahora, la estrategia está desplegada, pero de vuelta, insisto, que lo que ha aparecido por sobre esa grieta, por sobre ese conflicto organizador, es una figura, la de Javier Milei, que genera sentimientos refractarios en una porción importante del voto opositor, particularmente digamos, para ponerle una categoría, del electorado más socialdemócrata de Juntos por el Cambio, del electorado más radical. Un electorado al que Milei ha agredido sistemáticamente, y lo ha agredido a través de sus agresiones hacia sus dirigentes de referencia y hacia sus próceres. Milei cerró la campaña hacia la elección general 4 días antes de la general, vitoreando a su público en contra de los radicales, sabiendo que muy probablemente 4 días después iba a tener que enfrentar al candidato oficialista e iba a tener que seducir a los votantes radicales. La falta de estrategia de la campaña de Milei es explicativa de por qué Massa en este contexto económico es competitivo. Entonces,
Es cierto, la grieta sigue siendo un modo de organización de la escena política argentina, pero ha aparecido una figura como Javier Milei que está poniendo sobre esa grieta un conflicto distinto, o por lo menos lo está, desde el punto de vista de la verosimilitud, lo está alimentando. Y eso es producto de que en algún punto más ha tenido una estrategia no para ganar esta elección, una estrategia para capitalizar parte de la bronca que había en el electorado. Esa estrategia le fue muy útil para lograr el resultado de la PASO. Le está siendo muy poco útil para construir una mayoría ganadora, y la verdad es que uno se pregunta si hay margen para reconfigurar esa estrategia, porque se puede desperfilar tanto Javier Milei para mostrarse ahora como un dirigente capaz de representar a todo el electorado de Juntos por el Cambio, que incluye a esa porción socialdemócrata radical que es refractaria a las ideas que Milei representaba o enarbolaba hasta esta elección general. Es decir, todo esto es consecuencia de que yo te diría que en toda la escena opositora ha habido falta de una estrategia general inteligente para enfrentar esta escena y para lograr que finalmente llegue a disputar este balotaje un candidato que esté en condiciones de capitalizar todo el voto opositor. Eso no ha ocurrido, sí. Y a él le cabe mucha responsabilidad a la dirigencia de Juntos por el Cambio, que nunca advirtió los riesgos que representaba un actor como Milei para poder representar toda esa demanda de cambio opositora. Y digo a la dirigencia de Juntos por el Cambio, pero particularmente a un sector de la dirigencia de Juntos por el Cambio, que es el sector más halcón, que es el que nunca advirtió el daño que Milei le podía representar a esta oportunidad que tenía Juntos por el Cambio de quizás construir la mayoría más hegemónica en contra del peronismo de los últimos 40 años. Bueno, estamos en una escena en donde ese voto opositor se fragmentó en una oferta diversificada y terminó quedando, insisto, el candidato más conveniente para el candidato oficialista en este contexto. Reconvierto la última pregunta, porque lo que me has dado de argumentación en esta pregunta me sirve como para decir, bueno, entonces la elección depende de los menos errores que cometa Milei. Sí, yo te diría, mira, cuando uno hoy mira las encuestas, lo que se va a encontrar es que son más los votantes que dicen que van a votar en blanco que los indecisos. Esos votantes que dicen que van a votar en blanco, que no tenemos la precisión, por lo menos de nuestra parte todavía no tenemos evidencia, no tenemos investigaciones postelectorales, post-elección general, a esos votantes en blanco uno ya no los va a seducir, o no los va a convencer por la positiva, no los va a seducir por el encanto, los va a seducir por el espanto. Es decir, lo que los dos rivales tienen que hacer es tratar de activar en ese electorado el sentimiento de rechazo hacia lo otro. ¿Cuál es el sentimiento que va a activar o que pretende activar Milei? El enojo por la situación económica en contra del gobierno. ¿Cuál es el sentimiento que quiere activar Massa? El rechazo hacia Milei por sus ideas disruptivas y por su, agresión hacia ese electorado opositor, probablemente más afecto a ideas socialdemócratas que a ideas libertarianas o anarcocapitalistas. Entonces, me parece que la pelea está un poco sobre ese electorado, no sobre el indeciso, porque en última instancia, pareciera ser un votante que si no juega, bueno, la escena queda de tal modo, pero pudiera ser el balancín que incline la balanza para un lado o para el otro en una elección pareja, insólitamente pareja para este candidato oficialista en este contexto económico, insólitamente pareja para este candidato opositor en este contexto donde la mayoría del electorado demandaba cambio. Lucas Romero, un abrazo, gracias. Un abrazo. Buen domingo. Lucas Romero, un gran analista nacional, político obviamente nacional, analista político sobre esto que son las elecciones y de cara a lo que viene.